a grabar esto. Bueno, vamos a compartir. Entonces, vamos a hablar de Bueno, antes de hablar de la Revolución Francesa, vamos a hablar de la independencia de los Estados Unidos. Este tema, uno cree que de pronto no es relevante, pero sí, porque eh, con esta independencia de los Estados Unidos surge como tal después, a partir de esto surgen postulados para la Revolución Francesa que después inciden en el proceso independentista en Colombia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos aquí a mirar. Ah, pero esperen, porque no, creo que no estoy compartiendo el sonido. En 1776, los colonos instalados. ¿Me confirman? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Vale. En la costa este de Norteamérica, organizados en 13 colonias, quisieron dejar de ser ingleses. Este año firmaron la Declaración de Independencia y anunciaron al mundo la creación de una nueva república y se dispusieron a defenderla con las armas, frente a uno de los mejores ejércitos de la época, el ejército de Su Majestad Jorge III. Conviene recordar que las 13 colonias fueron fundadas por el Imperio Británico entre los siglos XVI y XVII. Estas colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El detonante principal de la revolución de las 13 colonias lo encontramos en las medidas que impuso la corona británica tras la Guerra de los 7 años. Se denomina Guerra de los 7 años a una serie de conflictos internacionales por el control colonial. Los dos principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. La guerra se saldó con victoria británica, pero el precio fue muy alto. La corona estaba muy endeudada. ¿Y qué hacen los gobiernos cuando se endeudan? Subir los impuestos. Y los que salieron más perjudicados fueron los colonos ingleses del norte de América. Pero es justo recordar que la monarquía británica no era la más autoritaria de Europa. El sistema parlamentario inglés se había fraguado mucho antes con la Revolución Gloriosa y la Declaración de Derechos, que culminó con el Acta de Unión de 1707. Este sistema de corte liberal fue el primero en reducir el poder del monarca y marcó un ejemplo para el resto de las naciones-estado modernas que todavía andaban en el absolutismo. El sistema parlamentario inglés supuso una oleada de liberalismo que puso en crisis el antiguo régimen. La vida política de las colonias se desarrolló con cierto grado de autonomía, creando sistemas de gobierno propios, pero la guerra modificó radicalmente el panorama anterior. La nueva intervención inglesa sobre la actividad económica de sus colonias americanas para beneficio de la capital hizo que progresivamente los colonos se fueran resistiendo al control londinense. Consideraron abusivas las nuevas políticas económico-fiscales y administrativas. No hay tributación sin representación. Fue el lema con el que las 13 colonias denunciaron los impuestos como ilegítimos al no estar representados en el Parlamento británico, ya que el Bill of Rights prohibía el cobro de impuestos sin consentimiento parlamentario. Como decíamos, el primer ministro de Gran Bretaña, George Grenville, durante la monarquía de Jorge III, aumentó los impuestos para incrementar los gastos destinados a cubrir la deuda que el Estado había alcanzado y también poder cubrir el coste económico que suponía el mantenimiento de las tropas que guarnecían los enclaves del imperio. La presión de los impuestos recayó fundamentalmente sobre las colonias de Norteamérica y las Antillas.
En esta línea se aprobaron las leyes recaudatorias conocidas como la Ley del Azúcar en 1764 y Ley del Timbre en 1765. La situación se agravó con las leyes de Townshend en 1767 para recaudar por medio de las importaciones de las colonias. Además, con Townshend se pretendió desvincular a los soldados norteamericanos de las autoridades locales, ligándolos a Inglaterra por la nómina. Esto permitió a las tropas allanar las viviendas solo por sospecha de delitos. La política económica británica, con sus medidas impopulares y su implantación coercitiva, obstaculizaba las actividades comerciales de la oligarquía norteamericana. Se organizó una asociación de patriotas que defendía los derechos de los colonos frente al abuso británico, llamada Hijos de la Libertad. El grupo estaba liderado por el ideólogo y referente intelectual Samuel Adams y por el comerciante John Hancock. Los conflictos sociales no tardaron en aparecer. En 1770 ocurrió la masacre de Boston, en la que los soldados que ocupaban militarmente la ciudad dispararon contra la multitud que protestaba, muriendo 5 estadounidenses. Samuel Adams afirmó que esa noche fue el detonante del deseo de independencia. El hecho llevó al monarca Jorge III de Inglaterra a eliminar los impuestos aduaneros, dejando solo aquel que pesaba sobre el té, aunque notablemente reducido. Desde entonces se vivió un periodo de calma hasta que en 1773 Jorge III aprobó la denominada Ley del Té, Tea Act, que en la práctica concedía el monopolio del comercio del mismo a la Compañía Británica de las Indias Orientales, ya que se les eximía pagar el impuesto aduanero, lo cual les permitía comerciar a unos precios mucho más reducidos que el resto. Esta gran compañía actuaba como un gran lobby y ejercía gran influencia en el Parlamento. En 1773 los Hijos de la Libertad se pronunciaron en contra de la ley del té y planearon el Boston Tea Party. Cuando la privilegiada Compañía Británica de las Indias Orientales descargó en Boston una partida de té, algunos habitantes de la ciudad se disfrazaron de indios Mohawks y echaron al agua el cargamento. El desafío fue contestado con la aprobación por parte del gobierno británico de los llamados decretos intolerables en 1774, que limitaban las competencias de las autoridades coloniales, interviniendo y creando un estado de excepción. Esto desencadenó la celebración del primer Congreso Continental que reunió a los representantes de las colonias en Filadelfia. Se reclamaba al rey inglés el derecho de las colonias para hacerse cargo de sus asuntos internos sin injerencia del imperio, lo cual supondría el fin de la relación colonial. Las posiciones de los colonos eran diversas. Unos pedían la independencia y otros querían mantener el vínculo, pero reclamaban más autonomía y más derechos. En cualquier caso, la petición al rey no fue aceptada por los ingleses. Comenzó el boicot a los productos comerciales británicos. En 1775 estalló la guerra que durará hasta 1783. Los hechos que iniciaron las acciones bélicas y que acabaron con las posibilidades negociadoras para la resolución del conflicto se iniciaron en Lexington y Concord, en abril de 1775. Estas batallas desembocaron en el asedio de Boston, donde los británicos tuvieron que retirarse de la ciudad. Al mes siguiente empezaron las reuniones del Segundo Congreso Continental, donde se abordaron temas militares para lograr la organización formal y eficaz de un ejército, más allá de los milicianos. Es cuando empieza el reclutamiento de soldados. Se nombró a George Washington, un reputado militar, como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas. En plena guerra, el Segundo Congreso Continental aprueba en Filadelfia, un 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson, hombre especialmente reconocido por su calidad intelectual. También haría correcciones sobre el borrador de Jefferson el abogado John Adams y el científico Benjamin Franklin. Estos tres personajes son clave. Si sumamos a George Washington, estamos ante los 4 padres fundadores más conocidos. Esta declaración confirió unidad y determinación formal a la Guerra de las 13 Colonias. El Imperio Británico no pudo seguir tomando el conflicto como una rebelión temporal, por lo que seguidamente adoptó estrategias de guerra. Tras salir de Boston, William Howe, comandante del ejército británico en América del Norte, reunió las tropas en Nueva York, con la pretensión de dividir las fuerzas enemigas y concentrar la contienda en una batalla decisiva. Los norteamericanos evitaron tal confrontación para practicar la guerra de guerrillas. Expulsados de Nueva York se trasladaron a Nueva Jersey.
Meses más tarde, Washington y su ejército cruzan el río Delaware para obtener una victoria en Trenton. Ese mismo año la victoria continental en Saratoga fue decisiva. Este fue el punto de inflexión que decantó los apoyos externos hacia los norteamericanos. Francia con Lafayette y España con Bernardo de Gálvez, mientras el Imperio Británico seguía sufriendo grandes costes. El Imperio Británico no pudo aguantar más la situación y en 1783 firmó la paz y reconoció la independencia de los Estados Unidos de América. Los representantes de los territorios ahora independientes se reunieron en la Convención de Filadelfia en 1787. Se instauró un gobierno federal presidencialista con un sistema legislativo bicameral, un presidente de la República y un poder judicial de servicio vitalicio. Lo que en un principio fue una discusión para la reforma de los artículos de la Confederación por el Segundo Congreso Continental desembocó en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado, con el nombre de Nosotros el Pueblo, We the People. En las elecciones de 1789, Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams y Thomas Jefferson acabarían siendo el segundo y tercer presidente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia de Estados Unidos? Las principales fueron la Revolución Francesa y el proceso emancipador de Latinoamérica. La Revolución Francesa. La Ilustración había servido de impulso a las 13 colonias. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para el inicio de la Revolución en Francia. El proceso emancipador de Latinoamérica. El esquema colonial padecía los achaques de la vejez. La independencia de Estados Unidos y la posterior Revolución Francesa son episodios que no pasarían desapercibidos a ojos de las élites de América del Sur. En 1808, la invasión francesa de España acabó con la deposición de Fernando VII, el rey felón. El hermano de Napoleón, José Bonaparte, se hizo con el trono español. Ahora las colonias españolas eran dependientes del hermano de Napoleón, a quien encima le crearon fama de alcohólico. ¿Acaso esto no era motivo suficiente para emanciparse? Fernando VII acabaría recuperando el trono tras la Guerra de Independencia Española contra el invasor francés, pero la reinstalación del absolutismo no sintonizó lo más mínimo con los vientos liberales que soplaban. El argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar acabarían liderando la causa independentista de las colonias españolas de ultramar. Bueno, ¿qué se puede entender de la independencia de los Estados Unidos? ¿Cuál fue el detonante para que Estados Unidos o que las 13 colonias se independizaran de Inglaterra, según el video? A ver, ¿quién me puede decir? Profe, ¿puedes volver a decir la pregunta, por favor? ¿Cuáles fueron o cuál fue la causa principal o el detonante principal para que Estados Unidos tomara la decisión de independizarse de Inglaterra o de los británicos? La subida de los impuestos por el endeudamiento de la corona. Exactamente. Si a uno de un momento a otro le empiezan a subir impuestos, así porque sí, porque la corona está endeudada, pero uno como pueblo no ve que esa subida de impuestos se haga algo o que le favorezca a uno, pues uno está inconforme. Resulta que eso sucedió en Estados Unidos. Estas 13 colonias que están acá estaban inconformes. Se generó un movimiento social llamado los Hijos de la Libertad, los cuales entraron a un proceso bélico o como tal a una guerra con el ejército inglés. Y pues eso fue como la mayor causa de la revolución o la independencia de los Estados Unidos.
¿Y eso en qué desencadenó? En lo que hablábamos en un principio, en la Revolución Francesa. Y esa Revolución Francesa y esa independencia de los Estados Unidos la tomaron propiamente personajes importantísimos para Latinoamérica, como San Martín y Simón Bolívar, que fueron los que lideraron el proceso independentista de los virreinatos de España. Entonces, vamos a analizar lo que fue la Revolución Francesa. Entonces, acá, Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene un lema, tiene tres lemas: libertad, igualdad y fraternidad. O si lo queremos decir en francés, liberté, égalité y fraternité. ¿Listo? Esto fue importantísimo para los derechos, Una pregunta, ¿cuál es la tercera? libertad, igualdad y fraternidad. Ese es el lema, o bajo esos tres principios se gestó la Revolución Francesa. ¿Libertad para quién? Para el pueblo. Resulta que en Francia, así como lo mencionaba el video, tanto en España como en Inglaterra, con prácticamente la mayoría de Europa, existía todavía la figura monarca, o existía la figura de la monarquía, pero existía bajo un régimen absolutista. ¿Qué significa que sea absolutista? Que el monarca tiene el poder de todo y que lo ejerce como él quiera, sin importarle el pueblo. Pues eso a los franceses no les estaba gustando mucho. ¿Quiénes eran los reyes o los monarcas de Francia? El señor Luis XVI y María Antonieta. Este par eran los monarcas. Ah, no, pero esperen que este no es. Sí, es este. Este sí. María Antonieta y Luis XVI. Ellos estaban generando un absolutismo en Francia, pasando por encima del pueblo. Y eso desencadenó en lo que se denomina la Revolución Francesa. ¿Quién fue uno de los pioneros de la Revolución Francesa? El señor Napoleón Bonaparte. Este señor fue uno de los pilares de la Revolución Francesa, pero ¿qué fue lo que hizo? Él tenía como una figura de emperador, es decir, nos regresamos nuevamente en el tiempo y ya no estamos bajo la figura de una monarquía, sino de la figura de un imperio, el jefe del imperio. Él quería quitar la monarquía en Francia, pero a su vez quería él hacerse con el poder y conquistar España, como lo mostró el video. ¿Listo? Eh, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos fueron pilares importantísimos para el proceso independentista en Colombia. Y ese proceso independentista, pues fue básicamente separarnos de España. Y voy a colocar un video de cómo se gestó esa independencia o cómo fue esa organización después del proceso independentista. ¿Listo? Entonces voy a colocar acá YouTube, YouTube, y vamos a poner acá, vamos a poner acá la patria, y esto lo vamos a ver.
con el profesor Super. Aumenta tus ingresos e impulsa tu crecimiento con Google Ads. Llega a clientes de gran valor en toda la red de Google. Búsqueda, shop. Hamilton y la hormiga tienen una duda histórica. Esta es una misión para el... ¿Ahí logran escuchar? Sí. Sí, señor. Señor, Listo. ¿Hay alguien que está levantando la mano? Yo, Cuéntame, cómo se llama el video? ¿La patria qué? ¿por qué llamaron a Colombia la patria boba y es del profesor Superó? ¿Listo? Lo voy a colocar acá. Profesor Superó Y la cevichica. al burróptero con prontitud. Hola, profesor. En mi libro de historia veo que la patria boba fue entre 1810 y 1816. Acá dice que fue una época de indecisión política en la que los criollos, después de lograr independizarse de España, buscaban ponerse de acuerdo sobre la mejor forma de gobernar la nueva nación. Hamilton y la hormiga. Galletas de chocolate, las que más les gustan. Esta para ti y esta para ti. ¡Quiero avión! ¡El avión es mío! No pues, qué bolera. Entonces no hay galletas ni para usted, ni para usted. Y se me van a dormir. Y punto. O les quedan más bobos que en la patria. ¿Cómo así, papá? Explíqueme eso de que la patria boba es boba. ¿Es que no van al colegio? Yo hablo de la patria boba. La que llamaron así entre 1810 y 1816. ¿Por qué llamaron a Colombia la patria boba? ¿Acaso no sabía nada? Pues eso lo tendrán que investigar ustedes. Usted tiene razón. Es hora de pedirle ayuda al profesor Superó. ¡Ojo, profesor Superó! ¡Ojo! ¿Ojo con qué? Un ojo en el dulce de coco. Hamilton y la hormiga tienen una duda histórica. Esta es una misión para el profesor Superó Y la cevichica. al burróptero con prontitud. Hola, profesor. En mi libro de historia veo que la patria boba fue entre 1810 y 1816. Acá dice que fue una época de indecisión política en la que los criollos, después de lograr independizarse de España, buscaban ponerse de acuerdo sobre la mejor forma de gobernar la nueva nación. Necesitamos una fecha, hormiga. A ver, 9 de enero de 1813. En la plaza de San Victorino hubo una... ¿Una qué? Hamilton, por Cronos. Volvió a fallar el intercomunicador del bibliotoqui. Profesor, pues vámonos para la plaza de San Victorino y aprovecho para comprar un delantal nuevo y otras medias. A recorrer las huellas del pasado con prontitud. Que viva Cundinamarca y el centralismo. Que vivan las Provincias Unidas y el federalismo. ¿Qué sucede acá, cevichica? En esta plaza no venden medias, sino rifan ataúdes. Ay, profesor, ¿cómo es posible que después de tanto esfuerzo para conseguir la independencia en 1810, 3 años después los criollos estén agarrados como niños chiquitos? Federalista, centralista, federalista, centralista. No creo que sea tan sencillo, cevichica. Negros, ¿y ustedes de qué lado están? Federalismo, uy. Vámonos de acá, cevichica, con prontitud. Hamilton. Sí, mamá, la escucho. Mi hijito, aquí en San Victorino hay una guerra civil muy caliente. El pueblo está dividido. Centralistas y federalistas se están matando. Por seguridad no podemos permanecer aquí. Y Hamilton, le he dicho 1000 veces que no coma chicle de chontaduro en el burróptero. Profesor, se nos ocurrió que si encuentran al presidente de esa época, él nos podrá contar por qué llamaban a la patria boba. Entonces vamos a una fecha al azar, el 19 de noviembre de 1811. No olviden mantener encendidos sus bibliotoquis, por si necesitamos más pistas. Por supuesto, profesor. Vamos a buscar algún documento que nos ayude a encontrar respuestas. ¡A recorrer las huellas del pasado!
argumentos frente a esta casa. Disculpe, señora. No tardaremos. Solo necesitamos hablar con el señor presidente. ¿Y con cuál de todos los presidentes de las Provincias Unidas de Nueva Granada? ¿El saliente o el entrante? ¿Cómo así? ¿Ya han existido 2 presidentes desde 1810? 2 no, 3. Luego del 20 de julio el primer presidente fue don José Miguel Pey. A los 9 meses eligieron a don Jorge Tadeo Lozano y 5 meses después eligieron a don Antonio Nariño. Tantos presidentes en tan corto tiempo y dejen tanta preguntadera, hola. No es por ser chismosa, pero es que estamos vueltos un 8. Cada provincia quiere tener su propia constitución y además están peleados entre sí. Los de Cundinamarca quieren un estado centralista, pero los de Cartagena, Antioquia y Tunja quieren tener la capital y no le hacen caso a Cundinamarca, que dice que la capital debe seguir siendo Santa Fe. Con ese desorden no sería raro que en menos de un año haya otro presidente. Profesor Superó, leyendo sobre la historia de los presidentes, encontramos que durante la Patria Boba fueron 16 los presidentes. Algunos de ellos duraron solo semanas en la presidencia. Ole, le tengo una buena pista, Superó. En la internet encontré que el 4 de octubre de 1812 se celebró el Congreso General de las Provincias Unidas, donde trataron de llegar a un acuerdo para acabar con tanta peleadera. Cevichica, al burróptero, con prontitud. Señores, lo mejor para la patria es una constitución federalista. Sigamos el ejemplo del norte, es decir, de los Estados Unidos de América. Cada provincia debe ser autónoma, con sus propias leyes. El Estado solo debe ocuparse de las aduanas, el ejército, los correos y los negocios con otras naciones. Está equivocado, don Camilo Torres. El Estado debe ocuparse de muchas más funciones que las que usted menciona. Lo mejor es la unidad y seguir el ejemplo francés. El federalismo nos va a conducir al fracaso. El federalismo. El centralismo. El centralismo. federalismo. Profesor, no entiendo por qué a esto lo llaman Congreso de las Provincias Unidas si todos están divididos. Profesor, urgente, profesor. ¿Qué sucede, hormiga? En este libro dicen que el 26 de mayo de 1816 nuestra patria dejó de ser independiente. ¿Dejamos de ser independientes? Eso hay que verlo. A recorrer las huellas del pasado. Con prontitud. ¡Que viva Pablo Morillo! ¡Que viva el reino de España! ¿Qué sucede acá? Mírelo, ahí viene, es Pablo Morillo. ¡Al demonio los independentistas! Véalo, él nos libró de los insurgentes y nos devolvió al reino de España. Usted tenía razón, Cevichica. Aquí se pelearon entre compatriotas y el ejército realista aprovechó para retomar su virreinato. Ya sé por qué llamaron a esta la patria boba. Ole, pues ni tan toche ni tan boba, porque al fin de cuentas todo ese conflicto fue por defender las mejores ideas para formar la patria. Pero ¿por qué y quién la llamó la patria boba? Encontré la respuesta, la encontré. En la Biblioteca Nacional está este artículo de 1823, escrito por el mismísimo Antonio Nariño, y lo tituló La Patria Boba, y hablaba de lo que había pasado en esa época. Hemos logrado desenredar el nudo de la historia. 2 moños de loca, profesor. ¡Hemos cumplido! Un momentico, profesor, ¿cómo así? Si los españoles nos reconquistaron en 1816, ¿al fin cuándo logramos la independencia, pues? Y profe, si ya sabemos que la patria no fue boba durante esos años, ¿cómo llamaremos ahora ese periodo? Ah, y también, profe, si centralistas y federalistas estaban tan peleados, no había nada en que estuvieran de acuerdo, oiga. Esta parece ser una misión para Superó. Y la cevichica. Bueno, ¿qué se logra apreciar? ¿Qué se logra entender? Que por falta de, por querer tomar como poder cada uno de los, ¿de qué? Por un desacuerdo que hubo, no, casi estamos otra vez en manos de los españoles. Bueno, profe Camilo Torres fundó las leyes, ¿cierto? Bueno, esa es una pregunta interesante. ¿Quién fundamentó las leyes? Fue
¿Fue quién? Esperen. Fue Francisco de Paula Santander. ¿Ustedes han ido a la Plaza de Bolívar en Bogotá? Sí, señor. ¿Han visto el Palacio de Justicia? Sí, señor. Resulta que aquí, venga a ver dónde es que está. Aquí ya lo encontré. Esta es la Plaza de Bolívar y este es el Palacio de Justicia. Aquí claramente dice, no sé si alcanzan a ver, espere, descargo la imagen y la amplío. Porque en sí el que instaura las leyes en Colombia es Francisco de Paula Santander, con una frase importantísima que todavía está y que más de uno de pronto no la ha tenido presente. Se ve un poco pixelado, pero aquí dice, colombianos, las armas nos han dado la independencia, pero las leyes nos darán la libertad. Esto está en la Plaza de Bolívar. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que el proceso independentista fue un proceso bélico, es decir, hubo muertos, hubo enfrentamiento, hubo guerra, pero para poder ser libres necesitamos propiamente leyes, regularnos, tener un orden. Es por eso que la Revolución Francesa, uno de los pilares de la Revolución Francesa, pues es la libertad, o el otro es la igualdad y la fraternidad. ¿La libertad para qué? Para que pues efectivamente todo hombre nace libre. Ese fue uno de los pilares de la revolución. ¿Cuál es la diferencia de pronto entre igualdad y equidad? Que la igualdad habla del ser, mientras que la equidad habla propiamente de poder, que tengamos el mismo acceso a todo. ¿Listo? Estos procesos, uno cree que de pronto no sirven para nada o que de pronto no son de gran relevancia, pero al contrario, todo lo contrario. Si no es por la Revolución Francesa y por la independencia de Estados Unidos, pues sencillamente nosotros no hubiéramos tenido la posibilidad de generar un proceso independentista y seguiríamos bajo el yugo español. Si ven que los centralistas querían ser como Francia, mientras que los federalistas querían ser como Estados Unidos. O sea, sí sirvió ese proceso independentista, pero después no pudimos ponernos de acuerdo. Y pues hoy en día todavía se genera todavía seguimos en esa patria boba, porque queremos tener postulados de Estados Unidos, pero asimismo queremos tener postulados franceses. Sin embargo, pues ya llevamos más de 200 años de independencia y así se ha llevado el proceso. ¿Listo? Esa era como tal, como la reflexión el día de hoy. ¿Cuál va a ser la tarea? Van a buscar el término de libertad, igualdad y fraternidad. ¿Listo? Y Profe, ¿puede repetir la tarea? buscar la definición de libertad, igualdad y fraternidad. Gracias. Profe, una pregunta. O sea que la respuesta, porque era primero la pregunta, ¿por qué llamaron a Colombia la patria boba? O sea que la respuesta vendría siendo por, Porque porque no no se sé, por el pusieron, desacuerdo que hubo para imponer las leyes. no tanto, sí, o sea, en ningún momento se dio, nunca se pusieron de acuerdo para tomar un sistema político a partir de federaciones, como lo hizo Estados Unidos, o a partir del centralismo, como lo hizo Francia. Y duraron así como 5 años
y España volvió y aprovechó esa pelea y volvió y tomó el poder. Entonces uno dice, bueno, no nos pusimos de acuerdo unos con otros y volvió a España y otra vez. Es por eso fue que Antonio Nariño fue el que lo llamó la patria boba. Ok, pero sí fue por el, Sí, fue por eso, fue por todo la eso pelea poner de entre, acuerdo. fue por la pelea entre centralistas y federalistas que no se pusieron de acuerdo, que fue lo que nos mostró el video. ¿Listo? Entonces, bueno, creo que ya se está acabando el tiempo y nos veríamos entonces dentro de 8 días. ¿Listo? Que estén bien. Chao, profe. Hasta luego.